Imaginen por un momento el año 1532. Un imperio se extiende a lo largo de más de 4.200 kilómetros, según las fuentes históricas, desde las tierras del actual sur de Colombia hasta el centro de Chile y la provincia de Mendoza en Argentina. No estamos hablando de cualquier imperio. Estamos hablando de Tahuantinsuyo, el reino de las cuatro partes, la creación política más ambiciosa que jamás vieron los Andes. Más grande que cualquier otra estructura imperial en las Américas antes de la llegada de los europeos. Pero aquí está el verdadero misterio que ha fascinado a historiadores y arqueólogos durante siglos. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo un pequeño grupo político del Valle de Cusco, en las tierras altas del sur de Perú, consiguió en apenas un siglo dominar una extensión territorial tan vasta y diversa? ¿Qué fuerza impulsó esta expansión meteórica? ¿Qué secreto permitió a los incas no solo conquistar, sino mantener el control sobre millones de personas que, según se estima, hablaban más de 30 lenguas diferentes, que habitaban desde desiertos costeros hasta selvas tropicales, desde valles templados hasta cumbres heladas? Durante mucho tiempo, las respuestas parecían obvias. Los estudiosos hablaban de recursos naturales, de mano de obra, de seguridad militar, de sistemas de herencia complejos que obligaban a cada nuevo emperador a conquistar nuevas tierras para sostener su corte. Todo muy lógico, todo muy racional. Pero, ¿y si estuviéramos mirando en la dirección equivocada? ¿Y si el verdadero motor de la expansión inca no fuera económico ni político, sino algo mucho más profundo? Algo que toca el corazón mismo de cómo los pueblos andinos entendían el mundo. Porque resulta que los incas no estaban construyendo un imperio en el sentido que nosotros entendemos hoy. No estaban simplemente acumulando territorio, oro o súbditos. Estaban haciendo algo mucho más ambicioso y a la vez mucho más sutil. Estaban tejiendo una red sagrada que abarcaba todo el mundo conocido. Estaban persiguiendo a los dioses, o más precisamente, estaban persiguiendo las entidades sobrenaturales que habitaban el paisaje andino junto a las comunidades humanas. Estaban construyendo su poder no a través de la espada o el tributo, sino a través de dominar lo sagrado. Este es el secreto que vamos a explorar hoy. Un secreto que nos lleva a montañas que respiran, a rocas que hablan, a lagos que dan a luz al sol, a rituales que conectaban el cielo con la tierra. Un secreto que explica por qué los incas arrastraban gigantescas piedras hasta las cumbres más altas de los Andes, por qué construían templos en lugares aparentemente inaccesibles, por qué llevaban a cabo ceremonias que recorrían miles de kilómetros. Un secreto que, al final, nos revela una forma completamente diferente de entender el poder político. Bienvenidos a la historia del verdadero secreto del poder inca: dominar lo sagrado. Una hipótesis que proponen investigadores como Félix Acuto e Iván Leibovich, y que nos invita a repensar completamente cómo entendemos el imperio más fascinante de América. Para entender el genio de la estrategia inca, primero debemos abandonar nuestra manera occidental de ver el mundo. Tenemos que dejar atrás la idea de que la naturaleza es inanimada, de que las montañas son simples masas de roca, de que los ríos son solo agua fluyendo por la gravedad. Porque en el mundo andino nada de eso es cierto. El paisaje está vivo. Respira, siente, actúa. Y no estamos hablando de metáforas poéticas. Estamos hablando de una realidad vivida, experimentada, tan concreta para los pueblos andinos como la gravedad lo es para nosotros.
Desde tiempos antiguos, las comunidades humanas en los Andes han compartido su mundo con una variedad de entidades sagradas, conocidas como huacas. La palabra huaca, que también se escribe huaca, proviene del quechua y designa algo extraordinario, algo que merece veneración. Pero no se trata de estatuas o templos construidos por humanos, aunque estos también pueden ser huacas. Se trata, sobre todo, del propio paisaje. Imaginen caminar por los Andes. Ven una montaña que se eleva majestuosamente sobre todas las demás, su cumbre permanentemente cubierta de nieve que brilla bajo el sol andino. Esa montaña no es solo una formación geológica, es un apu, un señor o espíritu protector que habita en las alturas. Los apus son probablemente las huacas más poderosas de todas. Controlan el clima, protegen a las comunidades que viven a sus pies y en sus entrañas guardan los orígenes mismos de los pueblos, porque muchas comunidades andinas creían y aún creen que sus antepasados míticos emergieron de estas montañas en tiempos primordiales. Las cumbres son pacarinas, lugares de origen, de donde surgió la vida misma. Pero los apus no son las únicas entidades sagradas. Hay cuevas profundas y misteriosas, de cuyas bocas oscuras emanan fuerzas primordiales. Hay lagos cristalinos que reflejan el cielo, especialmente el lago Titicaca, del cual se decía que emergió el sol mismo, el padre de los incas. Hay rocas extrañas, formaciones naturales que parecen adoptar formas de animales o personas. Hay confluencias de ríos, donde las aguas de diferentes valles se encuentran y mezclan, creando remolinos de poder. Hay manantiales que brotan de la tierra, llevando agua sagrada desde las profundidades del mundo subterráneo. Hay salares blancos y brillantes como la nieve, lugares liminales entre la tierra sólida y el agua. Hay cascadas que caen con estruendo, manifestaciones del poder del agua en su forma más dramática. Y todas estas características del paisaje son huacas. Todas están vivas, todas poseen lo que en quechua se llama camac o camaquen, una fuerza vital, una animación que las hace participantes activas en el mundo. Las huacas tienen personalidad, temperamento, voluntad propia. Pueden estar contentas o enojadas, pueden ayudar o dañar. Y lo más importante, las huacas se relacionan con los humanos. Esta relación no es simple adoración desde la distancia, es una relación de reciprocidad, un principio fundamental que estructura toda la vida andina. En el mundo andino nada es gratis. Toda ayuda, todo servicio, todo intercambio requiere una respuesta equivalente. Si pides ayuda a tu vecino para cosechar tu campo, estarás obligado a ayudarle con el suyo. Si un señor te solicita trabajo, debe primero ofrecerte comida y chicha, la cerveza de maíz. Si un apu te da agua para tus cultivos, debes alimentarlo con ofrendas. Si Pachamama, la Madre Tierra, te da una cosecha abundante, debes retribuir enterrando coca, derramando chicha en la tierra, sacrificando llamas en su honor. Pero hay algo más. Las huacas no son entidades benignas y predecibles. Son poderosas y, por tanto, peligrosas. Tienen territorios propios, tierras que les pertenecen, lugares donde su presencia es más intensa. Y entrar en estos territorios sin permiso, sin las precauciones adecuadas, sin el respeto debido, puede ser fatal. Hay innumerables relatos en los Andes de personas imprudentes que se aventuraron en las tierras de una huaca y nunca regresaron, tragadas por la montaña, arrastradas por el río, perdidas para siempre en las profundidades de una cueva. Por eso, tradicionalmente, las comunidades indígenas andinas preferían relacionarse con las huacas desde una distancia segura.
Se las nombraba en los rituales. Nominarlas era invocarlas, traerlas al espacio ceremonial sin tener que entrar físicamente en sus dominios. Se usaban representaciones, miniaturas de las huacas, objetos que se consideraban extensiones de las entidades mismas y que se podían manipular de manera más segura en el contexto controlado de un santuario o una plaza ceremonial. Esta era la relación normal, prudente con lo sagrado. Pero los incas iban a cambiar todo eso. Porque en la capital del imperio, en la ciudad de Cusco, situada en un valle a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, los incas habían creado algo sin precedentes. Un sistema que organizaba todas las huacas del mundo en una red coherente y manejable. Este sistema se conoce como el sistema de Seques, y para entenderlo es adentrarse en uno de los logros más extraordinarios del pensamiento andino. Imaginen el centro de Cusco. Ahí está el Coricancha, el Templo del Sol, el Recinto Dorado, el corazón sagrado del imperio. Desde este punto central irradian, según las crónicas del padre Bernabé Cobo, 41 o 42 líneas, llamadas seques, que se extienden hacia afuera como los rayos del sol. Estas líneas no son caminos físicos en el sentido convencional, aunque algunas siguen rutas transitables. Son líneas conceptuales, líneas de poder, líneas de organización del espacio sagrado. A lo largo de cada seque se encuentran múltiples huacas. En total, según los registros coloniales, el sistema de Cusco contenía más de 328 huacas. Algunas eran manantiales, otras eran rocas específicas, otras eran lugares donde había ocurrido algún evento mítico, otras eran tumbas de ancestros importantes, otras eran estructuras construidas por los incas mismos. Cada huaca tenía su nombre, su historia, su protocolo específico de veneración. Y cada seque estaba bajo la responsabilidad de un grupo social particular, un Aylú, que tenía la obligación de mantener las huacas a lo largo de esa línea, de hacerles ofrendas en los días apropiados, de asegurarse de que los rituales se realizaran correctamente. El sistema de seques era muchas cosas a la vez. Era un calendario, porque las huacas marcaban días específicos del año, y al recorrer las huacas en orden se podía llevar la cuenta del tiempo. Era un sistema astronómico, porque algunas huacas marcaban puntos en el horizonte donde salía o se ponía el sol en fechas importantes, como los solsticios. Era un mapa de derechos sobre el agua, porque muchas huacas eran fuentes, y su control determinaba quién tenía acceso al agua. Era una manifestación del orden social, porque la distribución de responsabilidades sobre los seques reflejaba las jerarquías y divisiones dentro de la sociedad cusqueña. Era un mapa de poder político, porque controlaba el acceso ritual a lo sagrado. Pero sobre todo, el sistema de seques era una declaración. Una declaración de que los incas habían logrado algo que ningún otro pueblo andino había conseguido antes. Habían mapeado lo sagrado, lo habían organizado, lo habían hecho parte de un sistema coherente con Cusco en el centro. Habían tomado el paisaje vivo y poderoso de los Andes y lo habían transformado en una red con ellos como nodos centrales. Y esto era solo el comienzo, porque el verdadero genio inca fue extender este principio mucho más allá de Cusco. Fue llevar esta idea de organizar y controlar lo sagrado a todo el imperio, a cada valle conquistado, a cada montaña dominada, a cada pueblo sometido. Y para entender cómo lo hicieron, debemos seguir a los incas en su expansión. Debemos caminar con ellos mientras persiguen lo sagrado a través de los Andes.
Tradicionalmente, cuando los historiadores intentan explicar la expansión inca, hablan de tres motivaciones principales. La primera es la seguridad. Se argumenta que los incas, siendo inicialmente un pequeño grupo político en el sur de Perú, se vieron amenazados por vecinos poderosos como los chancas, los canchis, los collas y los lupacas. Para sobrevivir, tuvieron que expandirse, conquistar antes de ser conquistados. La victoria mítica sobre los chancas, que se convertiría en un episodio fundacional de la historia inca, marcó el inicio de esta expansión defensiva que eventualmente se volvió ofensiva. La segunda explicación se enfoca en el sistema de herencia dividida. Según esta teoría, cuando un emperador inca moría, su hijo heredaba el título, pero no sus posesiones. Los palacios, las tierras, los sirvientes, todo pertenecía a la panaca, la familia real del emperador fallecido, que debía cuidar su momia y mantener su culto. El nuevo emperador quedaba en efecto desposeído. Para poder vivir de acuerdo con su rango, para sostener su propia panaca, necesitaba adquirir nuevas tierras, nuevos recursos, nuevos súbditos. Y como las tierras cercanas a Cusco ya habían sido reclamadas por emperadores anteriores, no le quedaba más opción que conquistar territorios cada vez más lejanos. La tercera explicación es económica y logística. Los académicos argumentan que una vez que los incas comenzaron a expandirse, se vieron atrapados en una especie de inercia imperial. Cada nuevo territorio conquistado requería administración, infraestructura, guarniciones. Para sostener todo esto, necesitaban más recursos, más mano de obra. Y para obtener estos, necesitaban conquistar más territorios. El imperio se alimentaba de su propio crecimiento, en un ciclo que solo podía terminar con el colapso o la conquista total del mundo conocido. Todas estas explicaciones tienen mérito. Los incas ciertamente se preocupaban por la seguridad, por la herencia, por la economía. Pero, ¿son estas las verdaderas razones de la expansión? ¿Son estos los motores profundos de Tahuantinsuyo? Porque cuando miramos de cerca lo que los incas realmente hacían cuando conquistaban un territorio, cuando examinamos dónde construían, qué transformaban, qué rituales realizaban, emerge un patrón completamente diferente. Los incas no iban simplemente tras tierras o tributo, iban tras las huacas. Hay un documento extraordinario del siglo XVI, escrito por el padre Cristóbal de Albornoz, un sacerdote español, que fue enviado a los Andes para encontrar y destruir ídolos como parte de las campañas de extirpación de idolatrías. En su informe, Albornoz describe algo revelador. Después de que los incas conquistaban una provincia, nos dice, no solo querían saber cuánta gente vivía ahí, qué recursos tenían, qué oro y plata poseían. También, y esto es crucial, querían saber sobre las huacas, sobre los santuarios que la gente adoraba, sobre el orden en que debían hacerse los sacrificios. Y entonces, muchas de estas huacas, continúa Albornoz, los incas las honraban con muchos servicios, con ganado, con vasos de oro y plata, ofreciéndoles figuritas de oro y plata representando llamas y otros animales, y quemando todas las provisiones necesarias, y dándoles ricos vestidos que mandaban hacer especialmente para la ocasión. ¿Ven lo que está pasando aquí? Los incas no estaban simplemente tolerando las religiones locales, como muchos imperios hacían. Estaban activamente apropiándose de ellas, transformándolas, incorporándolas a su propio sistema, y lo hacían de formas muy específicas y concretas. La estrategia más directa era simple: llevarse la huaca a Cusco.
Según el cronista John Rowe, cada provincia del imperio estaba obligada a enviar uno de sus principales objetos de culto a Cusco cada año. Estos objetos de culto provinciales se instalaban con todos los honores en el templo principal de la religión estatal, donde servían simultáneamente como rehenes por el buen comportamiento de sus adoradores y como recordatorios de que Cusco era un centro religioso para todo el imperio. Piensen en las implicaciones de esto. Si tu huaca más importante, el objeto que conecta a tu comunidad con lo sagrado, está en Cusco, entonces Cusco controla esa conexión. Si quieres acceder a tu propia tradición religiosa, tienes que pasar por los incas. Es una forma brillante de control cultural. Pero, ¿qué pasa cuando la huaca no se puede mover? ¿Qué haces cuando la huaca es una montaña, un lago, una roca enorme anclada en la tierra? Los incas tenían una estrategia para eso también. Se acercaban. Y no me refiero a simplemente visitar. Me refiero a establecerse ahí, a construir sobre la huaca o junto a ella, a transformar físicamente el espacio sagrado. Esto es radical. Recuerden que tradicionalmente las comunidades indígenas evitaban las tierras de las huacas. Eran lugares peligrosos, no domesticados, salvajes. Pero los incas hacían lo opuesto. Construían caminos que llegaban hasta las cumbres de las montañas más altas. Erigían templos en las orillas de lagos sagrados. Levantaban estructuras ceremoniales junto a rocas veneradas. Literalmente se instalaban en el territorio de lo sagrado. Déjenme darles ejemplos concretos, porque esto no es teoría abstracta. Esto sucedió en lugares específicos que aún podemos visitar hoy. Tomemos la Isla del Sol en el lago Titicaca. Este lugar era sagrado mucho antes de que los incas llegaran. Era el sitio donde, según la mitología andina, emergió por primera vez el sol después de un gran diluvio. En la isla hay una gran roca de arenisca llamada Titicala, la roca del Puma, de donde se decía que había salido el sol, y desde donde el primer inca, Manco Cápac, hijo del dios Sol, había descendido a la tierra. Los incas llegaron a este lugar ya sagrado y lo transformaron completamente. Construyeron un templo magnífico alrededor de la roca. Expandieron las estructuras existentes con nuevos e impresionantes edificios. Erigieron un convento para las mamaconas, las mujeres escogidas del sol, vírgenes que dedicaban sus vidas al servicio del templo. Construyeron un tambo, una posada, para los peregrinos que venían de todas partes del imperio. Crearon terrazas agrícolas que bajaban hasta la orilla del lago. El cronista Bernabé Cobo, que visitó el santuario, escribió que el templo original fue aumentado con nuevos e impresionantes edificios y que se ordenó que se construyeran otros edificios para otros propósitos. Pero los incas hicieron algo más. Según las crónicas, vistieron la roca sagrada de Titicala con un textil ricamente decorado. Piensen en ese acto. No solo construyeron alrededor de la huaca, la vistieron, la transformaron visualmente, la marcaron como inca. O consideremos Pachacamac, en la costa central de Perú, ubicado según las fuentes a unos 40 kilómetros de la actual Lima. Pachacamac era uno de los oráculos más importantes de todos los Andes, venerado durante más de 1300 años antes de que los incas llegaran. El dios Pachacamac, el hacedor de la tierra, era el creador en la mitología costeña, asociado con terremotos y con la fertilidad. Su ídolo de madera era consultado por gente de toda la región andina, y el complejo de Pachacamac era un importante centro de peregrinación. Los incas conquistaron Pachacamac alrededor de 1470,
durante el reinado de Tupac Inca Yupanqui. Y aquí está lo fascinante. No destruyeron el culto a Pachacamac. Al contrario, lo incorporaron. Permitieron que los sacerdotes de Pachacamac siguieran funcionando de manera independiente, consultando el oráculo. Pero construyeron encima del sitio. Erigieron el Templo del Sol, una estructura masiva que se estima en 30.000 metros cuadrados en forma de trapezoide, con la arquitectura escalonada característica inca. Construyeron el Aclahuasi, la casa de las mujeres escogidas. Crearon la Plaza de los Peregrinos, un espacio rectangular que según las descripciones medía más de 300 metros, donde los visitantes esperaban antes de ser admitidos al oráculo. Pachacamac se convirtió en uno de los 3 santuarios más importantes del Imperio Inca, junto con el Coricancha en Cusco y la Isla del Sol. Y el dios Pachacamac fue incorporado al panteón inca, recibiendo un estatus inusualmente alto para una deidad de pueblos conquistados. Pero donde la estrategia inca de apropiación sagrada se vuelve verdaderamente espectacular es en las montañas. Los apus, los señores de las cumbres, eran las huacas más poderosas, los ancestros míticos de las comunidades, los controladores del clima, los dadores de agua. Y los incas fueron tras ellos de la manera más directa posible. En prácticamente cada montaña prominente de los Andes, montañas que las comunidades indígenas aún reconocen hoy como entidades tutelares, hay un camino inca que lleva a la cumbre. No estoy hablando de montañas pequeñas, estoy hablando de picos de 6.000 metros de altura. Lugares donde el aire es tan delgado que apenas se puede respirar, donde el frío es mortal, donde las tormentas aparecen de la nada. Lugares que requieren habilidades de montañismo modernas para alcanzarse de manera segura. Y sin embargo, los incas construían caminos hasta allí. Caminos empedrados, con escalones tallados en la roca, serpenteando por las laderas. Y en las cumbres, en la mismísima cabeza del Apu, construían plataformas ceremoniales, pequeños recintos de piedra perfectamente ajustados, a pesar de estar a altitudes donde trabajar es agónico. Y ahí, en los lugares más altos que los humanos pueden alcanzar, dejaban ofrendas, estatuillas de oro y plata, cerámicas finas, textiles elaborados, espondilús, la concha sagrada traída desde el Océano Pacífico, y en algunos casos dejaban niños. Hoy en día, gracias a la arqueología de alta altitud, hemos encontrado momias de niños perfectamente preservadas por el frío en las cumbres de montañas como Yuyayaco, Ampato, el volcán Sarasara, el Nevado de Chañi. Estos niños, algunos de apenas 6 años, otros adolescentes de 14 o 15, fueron llevados a las cumbres, vestidos con los textiles más finos del imperio, emborrachados con chicha, adormecidos con coca y dejados para que el frío de la montaña los reclamara. La evidencia arqueológica sugiere diferentes métodos. En algunos casos, los restos no muestran señales de violencia directa, lo que indica que la muerte pudo ocurrir por exposición al frío extremo y la altitud dentro del contexto ritual. En otros, hay evidencia de traumas como fracturas craneales. Lo que sí es claro es que estos niños no eran considerados víctimas en el sentido que nosotros entendemos. Según la cosmovisión inca, eran privilegiados, escogidos, transformados en hijos del sol, vinculados al linaje de la élite cusqueña, convertidos en intermediarios eternos entre los humanos y lo divino. Pero ¿por qué? ¿Por qué este esfuerzo monumental? ¿Por qué arrastrar materiales de construcción a lugares donde cada paso es una lucha? ¿Por qué llevar niños a morir en las cumbres?
¿por qué transformar cada huaca importante en una declaración inca? La respuesta está en lo que los incas estaban realmente construyendo. No solo un imperio territorial, no solo una red de tributos, estaban construyendo algo mucho más ambicioso. Una red sagrada que conectaba todo el mundo andino, con los incas como los maestros de ceremonias, como los únicos que podían mediar entre los humanos y lo divino. Para entender verdaderamente el genio de la estrategia inca, debemos hablar de una ceremonia que encapsula todo lo que hemos discutido hasta ahora. Una ceremonia tan importante que involucraba a todo el imperio, que duraba meses, que recorría miles de kilómetros, que conectaba a cada huaca importante con Cusco y entre sí. Esta ceremonia se llama Capac Hucha, que en quechua significa obligación real u ofrenda solemne. El Capac Hucha no era un ritual cualquiera. Era el ritual supremo del Estado inca, la manifestación material de cómo los incas entendían y organizaban lo sagrado. Y aunque tenía muchos componentes, su elemento más conocido y quizás más perturbador para sensibilidades modernas era el sacrificio de niños en lugares sagrados a lo largo y ancho del imperio. Pero el Capac Hucha era mucho más que sacrificio. Era una red, un sistema de comunicación con lo divino, una reafirmación anual del orden cósmico con los incas en su centro. Déjenme describir cómo funcionaba, basándome en las crónicas españolas y en la evidencia arqueológica que aún estamos descubriendo. Todo comenzaba en Cusco, por supuesto. En momentos especiales, ocasiones de importancia para el Estado, el Sapa Inca, el emperador, el hijo del sol, ordenaba un Capac Hucha. Estas ocasiones podían incluir la coronación de un nuevo emperador, la muerte de un emperador anterior, el nacimiento de un heredero, una sequía devastadora, un terremoto, una epidemia, o simplemente momentos en que se consideraba necesario reafirmar la relación entre el imperio y las fuerzas cósmicas. Una vez decidido que habría un Capac Hucha, comenzaba el proceso de recolección. De todas las provincias del imperio llegaban ofrendas a Cusco, pero no estamos hablando solo de objetos inanimados. Llegaban estatuillas de oro y plata representando llamas, alpacas, personas. Llegaban textiles de la más alta calidad, tejidos tan finos que algunos los describían como más suaves que la piel de un bebé. Llegaban conchas de espondilus, traídas desde el lejano Ecuador, tan valiosas que solo la élite más alta podía poseerlas. Llegaban productos de cada ecosistema del imperio: maíz de los valles templados, quinoa de las tierras altas, coca de los yungas, pescado seco de la costa. Y llegaban niños. Estos niños eran especiales. No eran esclavos ni prisioneros. Eran hijos de la nobleza local, niños de familias importantes. Algunos eran akyas, mujeres jóvenes que habían pasado años en las casas de las escogidas, aprendiendo a tejer, a preparar chicha, a servir al sol. Los incas los seleccionaban por su perfección física. No podían tener cicatrices, ni manchas de nacimiento, ni defectos visibles. Tenían que ser hermosos, sanos, la mejor ofrenda posible para los dioses. En Cusco, estos niños eran tratados como miembros de la realeza. Se les vestía con los mejores textiles. Se les alimentaba con los alimentos más finos. Se les paseaba por la ciudad en procesiones grandiosas, llevados en literas, exhibidos ante las multitudes. Durante ceremonias que duraban días, eran presentados ante las 4 grandes estatuas que representaban al Creador, al Dios Sol, al Dios Luna y al Dios del Trueno. Y entonces se decidía el destino de cada niño.
a qué huaca sería enviado. Esto no era arbitrario. Había una jerarquía de huacas, y las más importantes recibían las mejores ofrendas. Un apú particularmente poderoso podría recibir una niña de 15 años de una familia noble cusqueña, acompañada de numerosas estatuillas de oro y plata. Una huaca menor podría recibir un niño más joven con ofrendas más modestas. Los niños eran emparejados en pares, niño y niña, como si fueran parejas matrimoniales. Y entonces comenzaba el viaje. Aquí está la parte verdaderamente asombrosa. Los participantes en el Capac Hucha no viajaban por los caminos principales, por el Capac Ñan, la red vial inca. Según las crónicas, iban directamente de huaca en huaca, atravesando gargantas y montañas, sin desviarse, en línea recta tanto como fuera posible. Este detalle es crucial, porque nos dice algo fundamental. El Capac Hucha estaba conectando huesas entre sí, tejiendo una red física y simbólica que abarcaba todo el imperio. Imaginen estos grupos saliendo simultáneamente de Cusco en las 4 direcciones de Tahuantinsuyo. Hacia el Chinchaysuyu en el noroeste, donde iban los más numerosos contingentes. Hacia el Antisuyu en el noreste, hacia las selvas. Hacia el Collasuyu en el sureste, hacia las tierras altas de Bolivia. Hacia el Cuntisuyu en el suroeste, hacia la costa. Cada grupo llevaba sus ofrendas cuidadosamente seleccionadas. Cada uno seguía su ruta predeterminada. Cada uno se detenía en huacas específicas para hacer ceremonias. En cada huaca importante había preparativos. Sacerdotes locales esperaban la llegada de la procesión. Se habían construido plataformas ceremoniales. Se habían almacenado provisiones. Y cuando llegaba el momento, se realizaban los rituales apropiados. Ofrendas de coca, de chicha, de llamas. Y en algunos lugares el niño designado para esa huaca era dejado. La evidencia arqueológica de estos rituales es extraordinaria. En 1999, en la cumbre del volcán Yuyayaco, que se eleva a 6.739 metros de altura en la frontera entre Argentina y Chile, arqueólogos encontraron 3 momias de niños perfectamente preservadas por el frío. Había una niña de 15 años, conocida ahora como la doncella, sentada en posición fetal, vestida con múltiples capas de textiles finísimos. Había un niño de 7 años y una niña de 6 años, esta última dañada por un rayo que cayó después de su muerte. Los análisis de sus cuerpos nos cuentan una historia fascinante. Todos habían consumido grandes cantidades de alcohol y coca en los meses previos a su muerte. La doncella, en particular, tenía concentraciones de coca en su cabello que son las más altas jamás encontradas en restos humanos andinos. Estos niños habían sido preparados durante meses, quizás un año entero, para su papel final. La evidencia física indica que murieron por el frío extremo de la altitud, probablemente adormecidos por las sustancias que habían consumido. Junto a ellos había docenas de objetos, estatuillas de oro, plata y espondiluz representando llamas y figuras humanas, cerámicas finas para contener chicha y comida, textiles elaborados, pequeñas bolsas tejidas conteniendo coca y otros objetos sagrados. Todo lo necesario para que estos niños, ahora transformados en intermediarios divinos, pudieran continuar su servicio en el más allá. Hallazgos similares se han hecho en docenas de otras montañas. En Ampato, donde se encontró a Juanita, la dama de Ampato, una niña de 14 años sacrificada alrededor del año 1450. En el nevado Sarasara, en el volcán Copiapó, en el Chañi, en el Aconcagua.
La arqueología de alta altitud ha revelado toda una red de sitios ceremoniales conectados por el Chapak Hucha. ¿Pero por qué? ¿Qué lograban los incas con todo esto? Primero, estaban estableciendo una conexión directa entre el estado inca y cada huaca importante del imperio. Al hacer ofrendas en nombre del Zapa Inca, al transformar niños en hijos del sol y luego entregarlos a los apus, los incas se insertaban como intermediarios necesarios entre las comunidades locales y sus propias huacas. Ya no podías simplemente ir tú mismo al apú de tu región. Ahora había una jerarquía, y en la cima estaban los incas. Segundo, estaban creando una red material de sitios sagrados. Cada lugar donde se realizaba un Capac Hucha quedaba marcado con arquitectura inca, con objetos de estilo inca, con prácticas rituales incas. Cualquiera que hiciera una peregrinación a ese lugar, posteriormente encontraba la marca del imperio. El paisaje sagrado se volvía un paisaje inca. Tercero, y esto es quizás lo más sutil pero importante, estaban tejiendo conexiones entre las huacas mismas. Al viajar directamente de una huaca a otra, al crear rutas que conectaban montañas con lagos, con manantiales, con rocas sagradas, los incas estaban construyendo un mapa sagrado del imperio. Ya no eran huacas aisladas, cada una con su culto local. Ahora eran parte de un sistema, una red con Cusco como su centro organizador. Y finalmente, estaban haciendo una declaración política profunda. Estaban diciendo: nosotros, los incas, tenemos el poder de acercarnos a lo más sagrado y peligroso. Nosotros podemos entrar en los territorios de los apus. Nosotros podemos tocar las cumbres donde ningún humano común se atrevería a pisar. Nosotros podemos realizar rituales que otros solo pueden imaginar. Nosotros trascendemos la humanidad ordinaria. El Capac Hucha era, en esencia, una demostración anual de que los incas controlaban la relación entre el mundo humano y el mundo sagrado. Y en una sociedad donde lo sagrado permeaba todo, donde el paisaje mismo estaba vivo y tenía agencia, controlar esa relación era la forma más profunda de poder político. Ahora que hemos visto todo esto, que hemos seguido a los incas en su búsqueda de lo sagrado, que hemos subido con ellos a las montañas y visitado los oráculos, es tiempo de preguntar: ¿por qué? ¿Por qué perseguir lo sagrado con tanta intensidad? ¿Qué ganaban los incas con todo este esfuerzo monumental? La respuesta nos lleva al corazón mismo de cómo los incas se veían a sí mismos y cómo querían que el mundo los viera. Y tiene que ver con una distinción fundamental en el pensamiento andino. La distinción entre orden y caos, entre civilización y salvajismo, entre lo controlado y lo incontrolable. Para entender esto, necesitamos hablar de geografía y de identidad. Según los cronistas, la identidad andina, especialmente como la articulaban las élites incas, se construyó en contraposición a otra región, las tierras bajas del Amazonas. Para los incas, según sus propios discursos, las selvas tropicales del este representaban todo lo opuesto a su concepto de civilización. En su narrativa, las selvas eran el caos primordial, lo salvaje sin domesticar, lo peligroso e incontrolable. Este era el discurso oficial. Las selvas representaban el pasado bárbaro que había que dejar atrás, el desorden que amenazaba siempre con volver. Los incas se presentaban a sí mismos ante los españoles, y probablemente ante sus propios súbditos, como los civilizadores del mundo andino. Según sus propios relatos, antes de ellos todo era barbarie, inestabilidad, descontrol. Esta narrativa, por supuesto, era una construcción ideológica,
una forma de legitimar su dominación. Los incas, como cualquier imperio, necesitaban justificar su expansión, y lo hacían presentándose como portadores de orden, sabiduría, paz y prosperidad. Y la clave de traer ese orden, según esta ideología imperial, era controlar las fuerzas sobrenaturales. Porque piensen en esto. Las huacas son poderosas, pero también son impredecibles. Un apu puede dar agua para los cultivos, pero también puede desatar una tormenta devastadora. Pachamama puede otorgar una cosecha abundante, pero también puede sacudirse en un terremoto que derriba casas. Los manantiales pueden fluir generosamente o secarse sin explicación. Las fuerzas de la naturaleza, personificadas en las huacas, son simultáneamente vitales y peligrosas. Para que haya orden, estas fuerzas tienen que ser contenidas, organizadas, puestas en su lugar apropiado dentro de un sistema. Y esto es exactamente lo que los incas estaban haciendo. Al visitar cada huaca importante, al marcarla con arquitectura inca, al incorporarla en el sistema de seques, al conectarlas todas mediante el Capac Hucha, los incas estaban domesticando lo salvaje, estaban trayendo orden al caos. Pero hay algo más profundo aquí. Al hacer todo esto, al moverse con aparente facilidad por los territorios más peligrosos, al construir en las cumbres de las montañas, al realizar rituales que otros pueblos apenas se atrevían a imaginar, los incas estaban demostrando que trascendían la humanidad ordinaria. Recuerden que la gente normal evitaba los territorios de las huacas. Eran demasiado peligrosos. Había historias de personas tragadas por cuevas, perdidas en montañas, ahogadas en lagos sagrados. El paisaje sagrado era un paisaje de riesgo mortal. Pero los incas entraban en estos lugares, construían ahí, los transformaban y salían ilesos. Más que ilesos, salían fortalecidos. ¿Qué significaba esto? Significaba que los incas no eran humanos ordinarios, tenían una relación especial con lo sagrado. Podían comunicarse con las huacas, podían negociar con ellas, podían manipularlas. Y si podían hacer eso, si podían controlar las fuerzas que determinaban el clima, la fertilidad, el agua, la salud, entonces su poder era incuestionable. Y aquí está el genio político de la estrategia inca. Al controlar las huacas, controlaban a la gente. Porque en el mundo andino las personas, las huacas y el paisaje estaban entrelazados de formas profundas. Tu identidad como grupo, como Ayllu, como pueblo, estaba vinculada a tu huaca, a tu montaña, a tu manantial. Tu salud física estaba conectada al estado de tu huaca. Tu prosperidad dependía de mantener buenas relaciones con las entidades sagradas de tu región. Si los incas controlaban el acceso a estas huacas, si se ponían a sí mismos como los intermediarios necesarios entre la gente y lo sagrado, entonces controlaban algo mucho más profundo que territorios o tributos. Controlaban la relación entre las comunidades y las fuerzas que daban sentido a sus vidas. Y hay todavía otro nivel de esta estrategia, quizás el más brillante de todos. Al apropiarse de las huacas, al transformarlas, al inscribirse en ellas de manera material, los incas se estaban inscribiendo en la historia misma de los pueblos conquistados. Porque en el mundo andino la historia no era algo que se escribía en libros. No había escritura en el sentido que nosotros la entendemos. La historia se vivía, se experimentaba, se recordaba a través del paisaje. Las montañas eran archivos de memoria. Las huacas eran testimonios del pasado. Cuando caminabas por tu territorio, cuando veías ciertas rocas, ciertos manantiales, ciertas cumbres,
recordabas las historias de tus ancestros, sus hazañas, sus orígenes. Al modificar las huacas, al construir sobre ellas, al vestirlas con textiles incas, al enterrar ofrendas incas en sus cumbres, los incas estaban modificando la memoria misma, estaban reescribiendo la historia. Y no solo eso, se estaban insertando en el pasado mítico. Esto es especialmente claro en el caso de las montañas sagradas. Muchas comunidades creían que sus ancestros míticos habían emergido de las cumbres, de las pacarinas en lo alto de los apus. Estas cumbres eran lugares de origen, el principio de todo. Al construir ahí, al enterrar hijos del sol en estas pacarinas, los incas estaban sugiriendo que ellos también eran parte de ese origen primordial, que siempre habían estado ahí, que eran de alguna manera los verdaderos ancestros. Y en el pensamiento andino, donde el pasado no está atrás sino adelante, porque es lo que se puede ver, mientras que el futuro está a nuestras espaldas porque es desconocido, insertarse en el pasado visible era insertarse en la realidad permanente. Los incas ya no eran conquistadores extranjeros, eran parte del orden natural de las cosas, eran parte de la naturaleza y parte del orden sobrenatural. Esta es entonces la respuesta final a nuestra pregunta inicial. ¿Qué fue lo que permitió a los incas construir el imperio más grande de las Américas en menos de un siglo? No fue solo la fuerza militar, aunque ciertamente tenían un ejército formidable. No fue solo la organización administrativa, aunque su sistema de gobierno era impresionantemente eficiente. No fue solo la infraestructura, aunque sus caminos y depósitos eran obras maestras de ingeniería. Fue su capacidad de dominar lo sagrado, de tomar las fuerzas más importantes en el mundo andino, las huacas que daban sentido a la vida de millones de personas, y hacerlas propias, de reorganizar todo el paisaje sagrado de los Andes con ellos mismos en el centro, de convertirse, a los ojos de sus súbditos, en algo más que humanos, en intermediarios necesarios entre este mundo y el siguiente, en manifestaciones del orden mismo. Cuando los españoles llegaron en 1532, encontraron un imperio que no entendieron. Vieron el oro, vieron las ciudades, vieron los ejércitos, pero no vieron o no entendieron la red invisible de poder que mantenía todo unido. No vieron que lo que estaban conquistando no era solo un estado político, sino un sistema completo de relaciones con lo sagrado. No vieron que al destruir los ídolos, al quemar las momias, al prohibir los rituales, estaban cortando los hilos que tejían el imperio. El poder inca, en su esencia más profunda, era poder sagrado. Era la capacidad de ordenar el caos, de mediar entre humanos y dioses, de controlar las fuerzas que otros solo podían temer y venerar desde lejos. Era la habilidad de tomar un paisaje vivo, animado, peligroso, y transformarlo en un mapa legible con Cusco como su leyenda. Y tal vez, solo tal vez, ese es un tipo de poder que nunca ha dejado de existir en los Andes. Porque hoy, 500 años después de la caída de Tahuantinsuyo, las comunidades andinas todavía hablan con las montañas, todavía hacen ofrendas a Pachamama, todavía reconocen que el paisaje está vivo. Y en ese reconocimiento, en esa continuidad de ver el mundo como habitado por fuerzas más grandes que nosotros, persiste algo del genio inca, la comprensión de que el poder verdadero no es solo controlar cuerpos o territorios, sino participar en lo sagrado, dar forma a cómo la gente se relaciona con las fuerzas que dan sentido a sus vidas. Los incas no construyeron su imperio solo con piedra y bronce.
lo construyeron con significado. Y ese significado, tejido en cada montaña que tocaron, en cada templo que construyeron, en cada ritual que realizaron, fue el secreto de su poder. Si este viaje a través del mundo sagrado inca te ha fascinado tanto como a mí, si estas historias de montañas vivientes y niños transformados en dioses te han hecho ver los Andes con ojos nuevos, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal. Hasta la próxima, amigos. Que las huacas los guíen.